16 de septiembre se cumplen 210 años del Grito de Dolores, un acontecimiento que pues resultaría una herida de muerte al virreinato, a los 300 años de colonia de España en México, o México colonizado pues por España. Y vamos a hablar al respecto en este 210 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia con la doctora Úrsula Acamba, historiadora, a quien hemos tenido ya varias veces aquí en el programa. ¿Cómo estás, Úrsula? Un gusto escucharte. Pascal, igualmente, muy contenta de saludarte hoy y a ti y a tu auditorio. Bueno, pues tú eres historiadora, especialista en el virreinato, y quisiera aprovechar esa experiencia que tienes para preguntarte pues las razones que tenían los criollos, que fueron en su mayoría los que participaron en el origen del movimiento independentista, para romper los lazos con la metrópoli, con España. Bueno, sabemos que Nueva España era uno de los virreinatos más ricos que tenía España, de las posesiones españolas. Era tan rico que incluso pues mantenía al resto de los territorios que pertenecían a la monarquía hispánica con una cosa que se llamaba el situado, que era una especie, digamos, de impuesto que tenía, digamos, que mandar Nueva España para sostener Filipinas, para sostener la capitanía de Guatemala, La Habana, Santo Domingo, en algunos momentos incluso a Perú, y además de lo que se enviaba regularmente a España, que eran barcos repletos, Pascal, de plata, además de todas las otras cosas que se mandaban. O sea, realmente era un territorio riquísimo, riquísimo. Y las exacciones eran ya realmente tolerables para muchos sectores de la población, ¿no? Que tenían que estar, porque además España está siempre metida en guerra, siempre, ¿no? Entonces, entre esto, que va generando un malestar y, digamos, esta, digamos, falta de acceso a algunos espacios de los sectores criollos con una clara conciencia ya como de pertenencia, con un orgullo, no le podemos llamar nacional, porque no vamos a hablar de nación como tal, que es una invención del siglo XIX, pero sí una necesidad de una mayor participación, pues empiezan a gestar estos, digamos, como intentos de desasirse del yugo español, que no es el caso de Hidalgo. El caso de Hidalgo en realidad era más como una arenga que iba encaminada a pues a dejar claro que no querían estar sujetos al gobierno de Francia, porque España estaba invadida por los franceses, ¿no? Entonces, esto sabe, vamos a matar gachupines y no sé qué, pues no, realmente parece ser que no la dijo, ¿no? Que no era tal. Sí. Y también hay que recordar que estos movimientos, Pascal, pues sí, o sea, tienen toda una ideología de fondo, pero la gran masa de gente que sigue estos movimientos muchas veces no tiene esa conciencia. Él ofrece, cuando la arenga de Dolores, pues dice: yo les voy a dar 4 reales a los que me sigan a pie y 1 peso al que me siga a caballo, que es muchísimo dinero para la época, ¿no? Y entonces, ¿Cuánto claro, pues sería, digamos, si pudiéramos traducirlo en un valor presente, cuánto sería aproximadamente esa cantidad de dinero? Pues mira, 1 peso, digamos, 1 peso fuerte de plata eran 8 reales, así se medía. Sí. Y a lo mejor tu comida de un día te podía costar 2 reales. Quiere decir que con 1 peso comías, pues, media semana, ¿no? Sí. Incluso hasta más, porque claro, variaban los precios y había además un sistema que era el de tlacos, que eran estas, no había moneda fraccionaria, estas moneditas de cuero, de cristal, de papel, de cartón, que daban algunos comerciantes como de cambio, eso y los pilones. Entonces hay que tomar en cuenta que la gente pues también lo sigue, por un lado, porque también es sacerdote y trae el estandarte de la Virgen, o sea, hay toda una simbología alrededor de eso, que ahora lo que pasa es que la celebración está un poco desacralizada, en el sentido de que se le ha secularizado, se le ha quitado esta carga religiosa que tenía, asociada también con la campana, ¿no? La campana, y las rogativas que se hacían, y toda esta
cuestión religiosa que interviene, que ya ha avanzado el siglo XIX, digamos, Benito Juárez se encarga como de separar muy claramente, decir, a ver, no, ya las celebraciones de Estado y tal no tienen que estar para nada comulgando con, valga la expresión, con asuntos religiosos, Sí, ¿no? incluso los primeros festejos de la independencia, pues comenzaban con una misa, ¿no? Claro, Sí, claro, exacto. Entonces hay que tomar en cuenta porque hay muchas cosas que perviven, Pascal. La gente cree que es como la independencia y ya se acabó todo lo que había antes. sí. Pues no, hay cosas, por ejemplo, los festejos que son con fuegos artificiales, que son muy populares en el virreinato. Los fuegos artificiales, las salvas de artillería también son muy populares Ujú. para recibir a un virrey, a un arzobispo, para festejar el nacimiento de un infante, qué sé yo, ¿no? Y eso pues conserva durante mucho tiempo y se conserva claro que la misa y se conservan también los repiques de las campanas, que son muy importantes, Pascal. Sí. La gente se le olvida porque no estamos acostumbrados ya a las campanas. Las ciudades han hecho enmudecer a las campanas, a menos que sean ciudades más pequeñas en provincia. Pero no tienen ya esta carga que tenían de marcar los horarios. Las campanas daban, Sí, pues la gente no las tenía campanas te reloj, ¿no? marcaban el día. No, claro que no. Sí. Había relojes muy pocos para los más favorecidos. El reloj también tiene que ver con una organización del tiempo laboral y de los Sí. espacios, Pascal, que es muy después, digamos, de la Revolución Francesa, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, vemos la celebración de ayer, ¿no? Y pues claro, el Zócalo vacío y a lo mejor nos entristecemos, pero bueno, no todos los gritos han sido exitosos. O sea, Porfirio Díaz, por ejemplo, hace toda una cosa para llevarse la campana de Dolores Sí. en detrimento de los dolorenses que están muy molestos. Y cuando toca la campana, hay mucha gente en el Zócalo. La campana no suena, o no suena como se imaginaban el tolón así estentorio. Y entonces la gente se queda así como, Y pues no ¿qué? ¿Esto es una había campana? micrófonos ni prácticamente No, ningún medio para amplificar el sonido, ¿no? no. Sí. Entonces toca la campana, todos se quedan pasmados con cara de, ¿qué es esta porquería? Y hasta que la catedral empieza a echar al vuelo las campanas, que ves todas las campanas que tiene la catedral, entonces ya como que la cosa, digamos, que levanta, ¿no? Sí, Por llamarle de una manera. Pero eso es muy interesante porque a veces no nos damos cuenta que también estos festejos tienen un componente sonoro bien importante, claro. Pascal, que también nos remite a recuerdos, a cosas, ¿no? A remembranzas y que también forman parte de este festejo, ¿no? Como los fuegos artificiales, hay quien los odia, hay quien los ama, pero siempre hay un componente Sí. sonoro ahí que interviene en la memoria colectiva. Oye, déjame preguntarte esto. ¿El virreinato vivía un momento de decadencia al principio del siglo XIX, cuando empezaron estos movimientos de independencia que culminaron en el Grito de Dolores? No, todo lo contrario. Digamos, lo que sucede con los Borbones, a ver, es que la gente como que oye los Borbones y no sabe qué onda. La dinastía Habsburgo, que era un poco medio desastres, digamos, en términos administrativos, Sí. cuando muere el hechizado, que es Carlos II, sin descendencia, pues pasa la corona a los Borbones, que es un primo del hechizado, que es Felipe. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber una mayor control tributario sobre todo, Ujú. un mayor control ideológico conforme avanza el siglo XVIII y un mayor ordenamiento. Eso es lo que hace también que sea como más eficiente la exigencia tributaria, más eficiente, perdón, la producción. Y claro que Nueva España está en un momento, pues, glorioso. Humboldt lo dice, Humboldt viene en 1805 por ahí y dice, aquí hay riqueza para dar y repartir. Ujú. Esto es, o sea, todo, clima, vegetación, población, minería, comercio, o sea, en realidad es muy llamativo. Pero ¿qué pasa? Pues claro, que esa riqueza, la sensación siempre de estar sintiéndose expoliados, ¿no? Y de pues que ya no hay dinero o que ya no quieren también mandar ese dinero, hay como Ujú. este malestar, pero no, claro que muy próspero, era un virreinato muy, muy próspero. Y a diferencia de otras colonias, era parte integral del reino de Castilla, ¿no? Es que, claro, yo por eso no utilizo el término colonia. Mira, esta discusión, Pascal, es Sí. como la de las quesadillas con queso y sin queso. Un historiador te va a decir, claro que era colonia, otro te va a decir que no. Yo personalmente
no lo considero una colonia, Ajá. porque si tú, digamos, comparas la experiencia anglosajona, que es, digamos, la más cercana Sí. geográficamente que tenemos, tú comparas las ciudades más importantes, entre comillas, pues no sé, en Massachusetts, en las 13 colonias, no tienen nada que ver con lo que es la Ciudad de México, que es una ciudad muy esplendorosa desde el siglo XVI, bueno, desde antes de la llegada de los españoles, pero que además tiene muchas instituciones que no tienen las colonias. Una Ujú. colonia es un lugar que tú llegas, explotas, te vas. Aquí hay la primera imprenta de América, Sí. está la Casa de Moneda, está la primera, bueno, siempre nos peleamos con Perú sobre cuál es la universidad continental, digamos, porque la primera es la de Santo Domingo. Pero hay universidad, hay conventos, hay toda una organización de comercio, una serie de establecimientos que se enraizan en el territorio que no tienen que ver con una realidad de una colonia, porque además aquí son vasallos y a pesar de todo la corona cuida a sus súbditos, Sí. intenta desesperadamente después de la experiencia en las Antillas, pues de que los indígenas no sufran. Evidentemente van a sufrir, ¿por qué? Porque es un trastocamiento del orden, hay toda una serie de abusos, pero hay una conciencia de la corona de cuidar a sus vasallos, a Ujú. sus súbditos, a los cuales se escucha constantemente. Entonces, la realidad, digamos, del virreinato es bien distinta, aunque nominalmente se llame reino y nada más se llame reino, no es la experiencia como en el caso de una colonia. Ahora, creo que apenas, digo, tú eres la más indicada en decirlo, para decirlo. Después de la independencia, como que se tiende a querer enterrar desde el punto de vista de la herencia histórica esos 300 años del virreinato, ¿no? Bueno, es que claro, lo que sucede es que hay el problema grandísimo de que ahora qué nos va a unir. Sí. Hay que crear un proyecto de nación y el siglo XIX es esta búsqueda de qué es lo que define a la nación mexicana, qué es lo que la construye culturalmente, en qué se enraiza. Evidentemente se buscan culpables por todos lados, Ujú. pero eso es parte como de ese proceso que busca la intelectualidad y los sectores culturales de construir, y por eso se construyen estos, digamos, referentes como el niño artillero, el pípila, los niños héroes, donde lo que hay que buscar es, ya no hay una iglesia como tal unificadora, totalizante, a Ujú. pesar de que sigue siendo la religión oficial, ¿qué nos va a unir? Entonces, claro, se busca esto. Y además México está ante la rapiña internacional, Pascal, porque como es un lugar tan rico, todo el mundo quiere una tajada de ese pastel. Entonces Ujú. están Francia viendo si se asoma, España a ver si regresa, Inglaterra a ver qué arrebata. Entonces, y México tiene que estar todo el tiempo pues defendiéndose de esa amenaza, de esas invasiones y además construyéndose como nación, el himno nacional, la Ujú. bandera, todos estos, digamos, elementos que tienen que dar cohesión. Para Pero construirlo sí, como digamos nación que hubo sí, que enterrar ese pasado, digamos, olvidarlo. es que depende quién te lo cuente. O sea, si te lo cuenta Alamán lo va a rescatar, Sí. ¿no? Que es el albacea de la familia de Hernán Cortés. Si te lo cuenta a lo mejor Carlos María de Bustamante, pues lo va a querer enterrar. Digamos, es como, depende mucho el proyecto de nación que tenga cada sector, pero sí, durante mucho tiempo se intentó, digamos, sí, como enterrar esa herencia y rescatar, que eso ya es un discurso también muy del muralismo mexicano, por ejemplo, el Ujú. pasado indígena, ¿no? La grandeza del pasado indígena, la gloria de ese pasado y Sí. borrar de una vez, pues también el pasado africano, ¿no? Que ese sí no lo quería ver nadie, ni liberales, ni conservadores, ni nadie, así como que por aquí no pasó nadie, hasta que lo vino a rescatar un estudioso igual en el siglo XX, ¿no? Porque sí, porque hay un intento como de forjar una identidad también cancelando un poco otras, digamos, influencias, ¿no? Pues qué interesante platicar contigo, como siempre, Úrsula. Muchísimas gracias por haber estado Muchas con gracias a ti, nosotros. Pascal. Muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, gracias, la doctora Úrsula Camba.